El gobierno interino de Yanine Áñez en Bolivia tenía que ir a elecciones generales el pasado 3 de mayo, pero la llegada de la pandemia llevó a la mandataria interina a aplazar los comicios 3 veces, la última en septiembre. Y las consecuencias fueron 12 días de protestas y de bloqueos de carreteras por parte de los sindicatos y movimientos sociales afines al expresidente Evo Morales, autoexiliado de la Argentina. Las revueltas ocasionaron el desabastecimiento de insumos médicos y alimentos en plena pandemia. El gobierno interino promulgó entonces una ley que fija los comicios para el próximo 18 de octubre, una solución avalada por el Tribunal Supremo y tolerada por el Movimiento al Socialismo y la Central Obrera Boliviana. Pero a 9 meses de la salida de Evo Morales del poder, ¿cómo se asegurará la estabilidad en Bolivia? Sean ustedes muy bienvenidos a esta edición de A Fondo. Mi nombre es Jenny Pérez y les saludo desde Berlín. Comienzo a saludar inmediatamente a nuestros invitados de hoy. Ana Solís, abogada y politóloga boliviana, investigadora de la Universidad de las Fuerzas Armadas en Hamburgo. Ana cree que para lograr la estabilidad debe realizarse elecciones y lograr el compromiso de todos los actores con la democracia. Julio Canto, periodista, productor y editor de noticias en Deutsche Welle, fue enviado especial a La Paz para cubrir las controversiales elecciones del año 2019. Julio asegura que la estabilidad de Bolivia es imposible sin lograr acuerdos con el movimiento al socialismo de Evo Morales. Y Moira Suazo, investigadora asociada de la Universidad Libre de Berlín y profesora de la Universidad Mayor de San Andrés. Para Moira, sin democracia no habrá estabilidad en Bolivia. Y ya presentado nuestro panel, los saludo a ustedes nuevamente y les invito a que participen de esta discusión a través de las redes sociales de Deutsche Welle, en Twitter, Facebook, YouTube, también Instagram, pero también a través de nuestro correo electrónico en afondo@dw.com. Vamos a comenzar inmediatamente la discusión y quiero partir con Julio. Por lo que tú dices, Julio, me hace comenzar con este tema de la estabilidad, que es la gran palabra que nos reúne en torno a Bolivia. Es un tema central a conseguir cuando antes en este país, y yo te pregunto, ¿el pacto para las elecciones de octubre resuelve finalmente una salida, pero hasta dónde? Eso quizás nos lo vaya a decir finalmente la pandemia, porque si la causa real de estos retrasos que hemos sufrido en la convocatoria de elecciones se refieren realmente a la posibilidad de contagio, a los peligros, al intento de evitar esos peligros, vamos a ver qué ocurre de aquí a octubre. El deseo es ese. Los firmantes del pacto esperan que eso traiga al menos tranquilidad hasta octubre en el país, hasta que se produzcan las elecciones. Y hemos visto también que progresivamente, una vez que se anunció ese pacto, los bloqueos fueron cediendo. El MAS también le retiró el apoyo, incluso viniendo de Evo Morales en su autoexilio de Argentina, también les retiró el apoyo a esos bloqueos, y en las grandes ciudades que se veían afectadas por la falta de insumos, especialmente en el sector sanitario, se está recuperando la tranquilidad. Si realmente no se tiene que volver a retrasar la convocatoria, no hay por qué pensar que no vaya a haber estabilidad, al menos hasta el 18 de octubre. Julio Canto dice que también es un tema principal el haber negociado con los sectores del movimiento al socialismo para lograr ese pacto que incluso fue saludado por Naciones Unidas, fue saludado por la Unión Europea. Este pacto, decimos, ratifica la celebración de elecciones para octubre próximo. Yo te pregunto, sabemos, podría salir quizás algo mal de aquí a octubre, quedan unos meses, pueden suceder muchas cosas. ¿Podría salir algo mal? Y si es así, en tu opinión, Ana, ¿qué podría salir mal? Yo creo que todos los actores que están involucrados en esta situación realmente tan inestable en Bolivia tienen un fin común donde se encuentran, y es que el único camino es el llamado a elecciones, y lo más pronto posible, que es el 18 de octubre. Entonces veo un escenario relativamente llevadero, vamos a decirlo así, hasta el 18 de octubre. Y dependiendo de los resultados, de cómo vayan aceptando los resultados y cómo se vaya negociando con los diferentes sectores, que es como vos decías, Julio, que tiene que estar también presente el MAS, va a depender si esto es una estabilidad que puede ser más prolongada en Bolivia, o tal vez vamos a ver otro tipo de escenario. Tú también tienes una postura más o menos parecida, a juzgar por tu frase, Moira, respecto a Ana, pero yo quiero preguntarte a ti, ¿tiene Bolivia la institucionalidad necesaria para unas elecciones del carácter que necesita Bolivia también, donde los resultados sean, y esto es muy importante, sean reconocidos por todos los actores?
Yo creo que la pregunta que haces es clave. Es clave porque Bolivia viene de dos crisis previas y realmente la pandemia es una detonante de una crisis multidimensional que desarma el panorama. Y es interesante ver cómo en Bolivia, a pesar de estas condiciones absolutamente desfavorables, difíciles de las que veníamos, ha logrado un poco desde el recuerdo reconstituir instituciones. Yo creo que eso hay que darle una mirada más, es decir, tomar la lupa y mirar con mucha cercanía. Verdaderamente ha sido posible tener una nueva fecha de elecciones solo a través del acuerdo. Si no hubiera habido acuerdo, el país se hubiera incendiado. Yo creo que el momento grave de crisis verdaderamente lo hemos pasado. Pero para que haya ocurrido eso, han pasado dos momentos claves de acuerdo. Y yo creo que eso es muy nuevo. Y eso nos está hablando de una modernidad política en Bolivia. Bolivia ha sido capaz, a pesar de todas sus divisiones, de todos sus problemas sociales, problemas económicos, está siendo capaz nuevamente de retornar a la mesa de diálogo, a la mesa de negociación, y para ello, para mí es muy claro, las instituciones juegan un papel clave. Tribunal Supremo Electoral, esta rearticulación del Tribunal Supremo Electoral, un poco realmente desde sus pedazos, nos está mostrando que puede garantizar elecciones limpias si, solo si, es acompañado, en primer lugar, por el concierto internacional, las instituciones multilaterales, que han estado presentes y observando, acompañando el momento de lograr el acuerdo, porque no ha sido nada fácil. Hemos estado en momentos, y todos ustedes lo conocen, lo han seguido, en momentos en que se veía venir un escenario grave. Sí, pero ese acompañamiento tiene que seguir. O sea, tú dices, hay suficiente institucionalidad, principalmente basada en el Tribunal Electoral del país, en la medida también que cuente con la garantía de organismos internacionales, hablemos, por ejemplo, la ONU, la Unión Europea. Sin embargo, para que hayamos llegado a este punto... Respeto al tribunal. Yo creo que ese es un tema clave porque no está descontado, que el tribunal es estable y que este tribunal nos puede garantizar elecciones limpias. Es suficientemente independiente, dices tú, el tribunal. Es suficientemente independiente, pero eso no está descontado. Es fundamental lo que dices porque en aquellos días, en octubre, antes de que se hicieran las elecciones, se habló mucho de fraude después de que se votara, pero en las calles, al menos en la capital, ya se hablaba de fraude cuando hablabas con los bolivianos en las calles 4 o 5 días antes. Los bolivianos estaban muy decepcionados por aquel momento en el que Evo decidió, con un subterfugio, por así decirlo, desobedecer el referéndum de 2016 y volver a presentarse, y eso ya para ellos era un fraude. Y seguían hablando de fraude 5 días antes de votar, decían, pase lo que pase, va a ganar Evo, está ya decidido de antemano. Si se consigue evitar, con la presencia quizá internacional en las próximas semanas, en los próximos meses en Bolivia, el hecho de darle credibilidad al Tribunal Supremo Electoral, quizás sea un primer paso también para que esas elecciones que se vayan a producir en octubre tengan credibilidad. Y un dato interesante en este aspecto es que todo el mundo está criticando al Tribunal Supremo ahora mismo. O sea, no hay ningún sector que piense que se vaya a sentir beneficiado, y quizá eso es lo más creíble de todo. Es súper interesante eso, porque tú dices, tú defiendes la independencia y en la robustecidad digamos, de esa institución del Tribunal Supremo Electoral, que va a ser nuevamente clave, fue clave en el 2019 y va a ser clave ahora de nuevo en octubre. Julio Canto dice, sin embargo, el problema es que no hay credibilidad, hay mucha desconfianza. Yo te pregunto, para que estemos acá también, te lo pregunto también a ti, Ana, para que estemos en este punto, la situación central es la gran desconfianza de los bolivianos en sus instituciones, incluso en los partidos políticos. Y yo quiero preguntarte concretamente cuánto empeoró las cosas la candidatura de la presidenta interina, la señora Yanina Áñez. Quiero, antes de responder concretamente a tu pregunta, el tema de las instituciones en Bolivia, precisamente a partir del 2016, se generó demasiada desconfianza porque se desconoció, el propio presidente desconoció lo que el pueblo había votado en contra de su reelección y utilizó una de las instituciones tan emblemáticas como es el Tribunal Supremo para que le dé o reconozca ese derecho humano, como eso fue el argumento, de que él se vuelva a reelegir.
Entonces, en este momento en que el país realmente han tomado posiciones, se han radicalizado muchos grupos, efectivamente son necesarias las instituciones y el Tribunal Supremo está jugando un rol central. Fue la Corte Constitucional que autorizó al presidente a volver a presentarse, recordemos un poco para la gente que nos está siguiendo en la casa, a volver a presentarse en un cuarto mandato. Constitucionalmente el presidente Evo Morales no podía hacer eso, había llamado a un referéndum, la gente le dijo que no y buscó de alguna manera también a través de esa decisión constitucional, digamos, esa autorización, como decíamos, que le permitiera hacerlo, lo hizo, pero recordemos que el presidente Evo Morales no estuvo solo en esto, tuvo respaldo internacional desde la OEA. Bueno, ahí es otro tema y otras críticas que se han hecho con el tema, sí, porque en un punto no es distinto, se han porque utilizado cuando las las colegas están diciendo acá, el problema es que esto se puede resolver solamente con el aval internacional, entonces yo me pregunto de qué actores internacionales, porque cuando se menciona la OEA en Bolivia es de nuevo una gran fractura, ¿no? Exactamente, pero lo que pasa es aquí, que cada sector que está radicalizado quiere utilizar la institución a su favor, o como quiera. En un momento la OEA era contrario a este movimiento cívico que se generó en octubre. Después, cuando eso se mostró que hubo tantas irregularidades, y es más, las irregularidades son dolosas, o sea, hubo en el último informe que se presentó de 95 páginas, está muy claro y clasificado en diferentes tipos de irregularidad. Y en eso es que sí hubo dolo y sí hubo intención de cambiar los resultados de las elecciones. ¿Tú no estás de acuerdo que la institucionalidad de Bolivia es tan fuerte para abordar las próximas elecciones? Desde el 2016 se mostró que las instituciones no eran independientes. Y eso es clave, y va a ser clave para todo el desencadenamiento. ¿Tampoco el Tribunal Electoral? Para el desencadenamiento de esta crisis. Y el Tribunal Constitucional, desde que llegó este gobierno transitorio de Áñez, uno de sus mandatos precisamente fue de instalar nuevos vocales electorales. El Tribunal Supremo Electoral. Ahora, exacto, Supremo Electoral, gracias. Y eso en este momento es que tenemos que ver en Bolivia cuál es la opción. Y es necesario creer en las instituciones. Si Bolivia quiere para creer ir en las a instituciones, la tenemos que tratar a las democracia, instituciones, no repetir los mismos errores. Ana, perdón, disculpa memoria, ¿te parece a ti que no se van a recurrir los mismos errores de instituciones como el Tribunal Supremo Electoral? O sea, ¿hay cosas que deberían cambiar de aquí a noviembre? ¿De aquí a octubre? Lo que pasa es que yo creo que tenemos que separar las aguas. Porque lo que teníamos en las elecciones del 2019, del año pasado, cuando explotó la crisis y cuando verdaderamente el fraude electoral, los bolivianos lo pudimos observar en la calle, es una crisis previa institucional en que no había independencia de poderes, y parte de esta ausencia clara de independencia de poderes era precisamente la subordinación muy clara del Tribunal Supremo Electoral al Ejecutivo. Claro, y esa es la diferencia hoy. Exacto. Lo que tenemos hoy día, y yo creo que ese es el punto que para mí es importante de subrayar, porque tenemos que observarlo desde afuera para saber cómo podemos apoyar a esto que creo que un poco los tres coincidimos, y es que estabilidad pasa por un fortalecimiento de la democracia y pasa por elecciones el 18 de octubre. Pero también pasa por la confianza de los bolivianos. Y eso es lo que dice también Julio, que es un periodista que estuvo en terreno viviendo y viene siendo el tema, dice eso no existe actualmente. Más o menos, porque Julio, yo quiero retomar tus palabras que a mí me parecen muy importantes. Yo estoy de acuerdo contigo, efectivamente, en el momento de las elecciones, el 2019, uno sentía ya en la calle, antes todavía de que vayamos a la elección, que los bolivianos estábamos con mucha desconfianza del Tribunal Supremo Electoral por buenos motivos. Yo creo que eso es importante. Sí. Y sin embargo, los bolivianos vamos con disciplina, sin violencia, todos con una participación enorme, y se desata el desastre del Tribunal Supremo Electoral, actuaciones vergonzosas, lastimosamente. ¿Y qué es diferente hoy día? Porque esa sería tu pregunta con mucha razón. Sobre todo para que no pase de nuevo ese escenario en octubre. Lo que es diferente hoy día es que en los primeros momentos la señora Áñez, la actual presidenta, realmente, porque el tiempo juega pues un papel muy importante, en los primeros momentos ella decide dar una señal al país muy clara y muy importante, y nomina como presidente del Tribunal Supremo Electoral a un funcionario de carrera que es una plomada, que tiene una trayectoria desde el año 95 en el sistema electoral boliviano, que es una persona que tiene un prestigio que cuidar largo, con un doctorado en Francia, bueno, y no solamente él, sino un par de gentes de esa talla en el tribunal. Y
y quiero ir al comentario que hacía Julio porque me parece clave. Es tan así que se está recomponiendo, a pesar de todas las dificultades, la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral, que en Bolivia, que estamos profundamente polarizados, ese Tribunal Supremo Electoral tiene que convocar a los actores para que sea posible un acuerdo. Y el MAS acude. Y el MAS acude y el MAS cree que eso es más difícil todavía. Julio, te quiero dar la palabra. ¿Quieres hacer un descargo también respecto a lo que dice Muriel? Solo quiero subrayarlo. O sea, la falta de credibilidad se vio claramente en aquellos días y tenéis absolutamente razón. Una de las primeras cosas que hizo Yanine Áñez fue reestructurar el Tribunal Supremo Electoral. De hecho, ya hubo una reestructuración previa y fue lo que aún reforzó más esa falta de credibilidad justo antes de las elecciones, cuando las encuestas empezaron en el verano europeo anterior a decir que quizá Evo iba a perder en la primera vuelta. Se reformó, digamos, que todos los cargos de responsabilidad media alta hasta la jefatura del Tribunal Supremo Electoral se reformaron en esas semanas precisamente para crear un clima más favorable al MAS. Y ahora eso está cambiando y es cierto que el hecho para mí, como observador extraño o ajeno, que todo el mundo critique al Tribunal Supremo Electoral en estos momentos en Bolivia es lo que más credibilidad le da, porque básicamente no hay nadie que piense que vaya a sentirse beneficiado por ello, ¿no? Ojo a los televidentes bolivianos que siguen este programa, porque lo que están diciendo nuestros panelistas básicamente que sí hay una renovación en la institucionalidad que finalmente va a fiscalizar las organizaciones, las elecciones de octubre próximo, prevenir también la expansión del coronavirus o incluso bueno, ganar tiempo para evitar, digamos, una catástrofe humanitaria. Eso es lo que dicen algunos sectores, pero también algunos otros, los detractores, dicen que en realidad era una maniobra para afianzarse en el poder. Estamos hablando de la presidenta Yanine Áñez, la presidenta interina del país, que ha, después de todo, logrado un pacto y fijado una nueva fecha electoral para octubre próximo. ¿Se trata en verdad de una villana o se trata también de la salvadora de Bolivia? ¿Qué es lo que cree usted? Vamos a ver la siguiente nota. La tercera postergación de las elecciones exacerbó el clima de confrontación en Bolivia. El gobierno interino de Yanine Áñez se escuda en las medidas de prevención del COVID-19 para justificar su decisión. Y las cifras de más de 4.000 muertos y más de 100.000 contagios registradas hasta este miércoles parecen respaldar su posición. Pero para la Central Obrera Boliviana y otros movimientos de campesinos e indígenas afines a Evo Morales, la motivación de Áñez va más allá de lo meramente sanitario. Consideran que se trata de una jugada política de la mandataria, quien es a la vez presidenta interina y candidata para perjudicar a Luis Arce. El candidato izquierdista está empatado en las encuestas de intención de voto con el expresidente Carlos Mesa, quien gobernó el país entre 2003 y 2005. Áñez figura en el tercer lugar. Sus adversarios también la acusan de no haber sido capaz de manejar la emergencia sanitaria. Villana o ángel de Bolivia, quiero preguntarle a mi colega Julio Canto, a propósito del tema de las confianzas que tú mencionas, Julio, ¿cuánto empeoró la situación, digamos, la candidatura de la presidenta interina? Se supone que no iba a ser candidata, pero finalmente sí lo es. Así es. Era una persona que pasaba por allí, se puede decir, ¿no? Era la segunda vicepresidenta del Senado, asumió muy insegura, de hecho, se dijo en algún momento que se tardó en convencerla para que asumiera la presidencia, y dijo que iba a ser presidenta para convocar las elecciones lo más rápido posible, en el periodo constitucional de 90 días, y sin embargo luego se presenta como candidata. Eso, por supuesto, que genera un clima de aumentar la polarización en el sentido de pensar, realmente fue un golpe de Estado, no fue un proceso compulsivo y violento, pero en el que una persona en el orden constitucional asumió la presidencia y que luego va a entregar el cargo después de una transición. Hecho con anticipación, como dicen muchos. Todo eso se genera, ¿no? Yo personalmente, para contestar muy concretamente tu pregunta, no lo creo. Yo creo que ella ya se vio sobrepasada por la situación en aquellos días y lo que ha ocurrido ahora es que se ha visto sobrepasada por la pandemia. Y si lo comparamos con el resto de países, creo que estaremos todos de acuerdo. No ha habido ningún país, empezando por China y luego remitiéndonos a Europa, que haya gestionado bien la pandemia. Estamos hablando de unas elecciones que estaban convocadas para mayo
y Europa estaba muerta de miedo en esos días, entre marzo y abril. Entonces, estaba ¿tú no crees, todo clausurado, ¿no? para entender lo que tú estás diciendo, tú no crees en las teorías que dicen que efectivamente, si bien a lo mejor no lo planificó con anticipación, ¿no? Y no hablo de Yanine Áñez, sino que hablo de todo su sector político, sino más bien que también ha instrumentalizado el proceso de la pandemia para, digamos, no solamente restarle, digamos, credibilidad y quizás también poder al movimiento al socialismo, sino también para afincarse ella misma en el poder? Ha generado esa impresión, pero personalmente pienso que es una presidenta muy mal asesorada y se ha equivocado en eso. Y yo creo que eso es central. La candidatura de Yanine Áñez a la presidencia realmente ha sido un golpe para lo que fue el proceso pacífico de manifestación ciudadana en octubre y noviembre, que forzó la salida de Evo Morales. Esta candidatura llevó todo a una situación de preguntar exactamente hacia dónde estaba Bolivia, llevó que los diferentes grupos se radicalizaran. Además, todo el manejo de la pandemia se politizó. Ella no cumplió con los mandatos para los que fue llamada, que era precisamente el de pacificar el país y además de llamar lo más pronto posible a elecciones. Y eso lo fue alargando. Pero la pregunta clave que se hace muchos en Bolivia y no me gustaría hacérsela a ustedes, ¿no pudo o no quiso cumplir esos mandatos que señalas? Lo lentificó. Pienso que fue un proceso que se lentificó. ¿Moira? Estaba en un momento en que ella tenía mucha popularidad y realmente se manejó muy malo desde su círculo íntimo. ¿Moira? ¿No pudo o no quiso? Es interesante la pregunta que planteas, ¿no? Ángel o demonio. Verdaderamente es lo uno y es lo otro. Yo creo que lo que es interesante en observar en lo que ocurrió en el proceso es que, ¿y por qué lo uno y lo otro? Porque en el primer momento, y ahí me voy a la sociedad, que es lo que verdaderamente me llama la atención y es lo que me es muy interesante e importante observar. La sociedad efectivamente vio un camino de poder reconstruir la estabilidad, poder reconstruir la democracia con la presencia de una sucesión en los márgenes. Y el pecado de la señora Áñez fue convertirse en candidata. Definitivamente ahí vemos una transformación y también una transformación para la sociedad, claro, porque ya no es la garante de un proceso estable para llevarnos... O sea, tú dices, perdió su cualidad, pero ese pecado, bueno, está claro lo que pasó con la oposición política, lo que acaba de señalar Ana, pero ¿qué pasó internamente en el partido, digamos, de gobierno o en los conglomerados conservadores o más bien centristas? ¿Qué pasó? Eso es grave. ¿Qué significa eso para Carlos Mesa? O sea, la persona Eso que es estuvo grave. a punto, que incluso reclamó la presidencia de Bolivia, la candidatura de Yanine Áñez. Eso quizás no se entendió por qué ella hizo eso cuando iba a ir en detrimento directo de la candidatura centralista que según la mitad del país dice él debería ser presidente de Bolivia hoy día. Lo que es verdaderamente grave, y yo creo que eso tampoco hay que dejar de mirar, es observar cuál es el actor social que está detrás de la señora Áñez. ¿Qué es Juntos? Es esa porción del país apoyada por los comités cívicos del oriente del país. Si tú quieres, para pensar en términos izquierda, derecha, centro, es una fuerza relegada de derecha que de pronto observa la gran oportunidad. Tú dices esa fuerza de derecha que quedó relegada a 14 años de gobierno de Evo Morales, ¿a eso te refieres? Así es. Tenía 3%. O sea, estamos hablando de un partido político que no llegó al 3% de la votación. Yanine Áñez ni siquiera era más candidata para ser senadora de la República. Julio Canto, ¿a eso te referías tú con decir que la ex senadora, hoy día presidenta interina y también candidata de Yanine Áñez, está mal asesorada? Sí, a eso y al hecho de... Las encuestas están ahí, incluso antes de convocar unas elecciones. El hecho de presentarse sabiendo que ahora, antes tenía un 3, ahora las encuestas le dan un 12% máximo. O sea, no tiene posibilidad de ganar, ni siquiera la posibilidad de ir a una segunda vuelta con un candidato del MAS. ¿Ves tú que va a retirar su candidatura? Creo que no lo va a hacer nadie. Es muy posible que no lo haga nadie. Quizá Camacho se está especulando con que se pueda presentar a la gobernación de Santa Cruz. Yo creo que no lo van a hacer, en cierto modo quizá por una cuestión de orgullo y también porque los bolivianos no lo quieren. Esas coaliciones Frankenstein que se dieron en algunos momentos de la historia de Bolivia
no gustan nada y son el germen también de la ley pero electoral. aún así, del Julio, que a lo 40%. mejor Carlos Mesa sí podría ganar, sí podría ganarle a Luis Arce, aún así ante esa situación, hasta ese hecho, que según lo que dice la encuesta ahora mismo, ¿tú crees que eso no sería una presión suficiente para Yanine Áñez decir, bueno, esta situación tengo que resolverla de otra manera, ¿no? Dentro de la lógica sí, pero insisto, yo creo que van a ser, si acaso Camacho podría retirar su candidatura. Yo quiero poner un punto que me parece importante, y es que mal asesorada o fuertemente presionada. Yo creo que ahí hay un punto clave, y un punto clave cuando nuestra preocupación es paz, democracia, estabilidad en Bolivia. Yo quisiera llamar la atención, Julio, tú mencionabas que hay críticas hoy día al Tribunal Supremo Electoral, pero hay una especialmente fuerte, y esa crítica especialmente fuerte viene del Comité Cívico, que no solamente dice, no, elecciones un poco más tarde, dice, no podemos pensar en elecciones en una situación de crisis sanitaria como la que estamos. Entonces, ¿cuál es el camino? Sí. Y realmente la pregunta para mí es, tenemos que poner los ojos y tenemos que fijar la mirada en garantizar la democracia, porque esa es la condición para que en el país no lleguemos a un escenario que nadie quiere. En medio de todo esto, recordemos la gran imagen negativa, dolorosa de Bolivia, bloqueos que costaron la vida en plena pandemia a gente que estaba luchando contra la COVID-19, desabastecimiento, se subieron los precios, carestía. ¿Qué opinan ustedes de esta herramienta del bloqueo, digamos, como un instrumento para alcanzar algo a través de una medida de presión, naturalmente en un contexto de fractura política y social? ¿Pero qué opinan ustedes de que un sector de la sociedad boliviana siga acudiendo a este tipo de cosas, poniendo en peligro a sus compatriotas en un momento de pandemia? Yo creo que la manifestación ciudadana, eso es democrático, forma parte de la democracia, y los ciudadanos tienen que poder realmente decir qué quieren, cuáles son sus requerimientos. El hecho es, bueno, qué grado y de qué manera se está manifestando, si es una manifestación pacífica o estamos hablando de manifestaciones hubo violencia violentas. Ocurrió en la pandemia. ¿Qué dice el derecho internacional? Y ahí estamos efectivamente frente a un escenario de que fue violento, de que fue en una situación de crisis, fue inhumano. Definitivamente inhumano, y por eso tenemos pérdidas de vida. Y si vos preguntás en cuanto al derecho internacional, hasta en situaciones de guerra hay un derecho internacional que siempre va a preservar la vida, donde se reconocen derechos de prisioneros, y en este caso no hubo absolutamente ningún respeto mínimo por la vida. ¿Quién paga ese eso precio no es democrático, político? ya no. ¿Quién paga ese precio político de ese hecho que en realidad marcó también un antes y un después en este conflicto? Y lo pregunto porque las encuestas automáticamente casi iban bajando el candidato de Evo Morales, Luis Arce, conforme también veíamos lo que estaba pasando en las calles. ¿No te parece, Moira? Así es. Sin embargo, yo creo que tenemos que recuperar una mirada histórica. Porque, claro, cuando pensamos en Bolivia, yo me acuerdo de Dunkerley, este profesor inglés que decía, que ha titulado su libro, La rebelión en las venas. Y también por buenos motivos. Nosotros somos un país que tiene una raíz colonial, y el camino de la protesta, efectivamente, como ustedes bien dicen, que se desborda. Ese es el camino que se ha ido transitando, que también nos ha llevado a la recuperación de la democracia. Pero yo creo que, y allí sí quiero subrayar, con eso no quiero, adornar lo que ha ocurrido en absoluto, pero lo que sí quiero subrayar es que estamos viendo que hoy día la sociedad boliviana está muy atenta a cuál es la retroalimentación que llega, cómo se ve. Y el MAS ha escuchado con orejas grandes que esta protesta ha caído muy mal. No, y se ha abierto a dialogar, que está muy bien, claro, pero que la protesta violenta tiene una casa de tradición en Bolivia. Ahí no tenemos que contarnos ese tipo cuentos. de bloqueos, dice el derecho internacional, son hechos criminales, pero o se puede decir de otra manera. Que ocurre, y eso es grave. Eso es bueno que los sectores políticos vayan sacando entonces sus lecciones para poder avanzar, ¿no?, en la situación, Julio. Dejan muy claro también la división dentro del MAS, porque esos bloqueos se han producido en cierto modo con acuerdo, con apoyo del MAS, pero no es el MAS unánimemente el que los apoya. Esos bloqueos se produjeron también especialmente en el Alto y en La Paz en los días después del nombramiento de Yanine Áñez. Y al mismo tiempo que había gente del MAS bloqueando, había gente del MAS negociando y aceptando a Yanine Áñez como presidenta en un proceso más o menos legítimo, pero que era necesario para estabilizar el país. Y entre esas figuras, por ejemplo, está la que sigue siendo presidenta del Senado, Eva Copa, una figura joven, emergente, pragmática,
y que representa precisamente todo lo contrario de todo eso y sin embargo forma parte del MAS. O sea, que yo creo que deja muy claro también todo esto, la fisura interna que tiene ese partido. Interesante, Julio, perdón, tengo que seguir avanzando, nos queda poco tiempo y tenemos que abordar el próximo tema dentro de la crisis de Bolivia, que no es solamente una crisis política, como ustedes bien saben, también se trata de una crisis sanitaria, una crisis social y una crisis económica. En un extremo están los partidarios de Morales, en el otro sus detractores y en el medio hay una masa gris de indignación de los bolivianos que se han visto afectados por los bloqueos, por los cocaleros, también por los sindicalistas como medida de presión. Mientras las calles y carreteras bolivianas ardían al calor de las protestas, en los hospitales reinaba la preocupación. Las reservas de oxígeno se agotaban en plena pandemia. Muchas vidas estaban en peligro, como la de Mario Limachi, quien antes de morir hizo público su caso. Por favor, les rogaría a los señores bloqueadores que dejen pasar el material por los hospitales, el oxígeno que tanto necesitamos. El sector agropecuario también se vio afectado, pues no podían transportar sus productos que son perecederos. En Cochabamba, estos productores lácteos intentaron llamar la atención derramando leche en la entrada de las oficinas del gobierno local. En varias ciudades hubo escasez de alimentos y los precios se dispararon. Se llegó a considerar la organización de puentes aéreos. Pero los actores políticos no querían dar su brazo a torcer. El gobierno interino responsabilizó a los manifestantes de las consecuencias económicas y humanitarias de los bloqueos. Y los opositores aumentaban la presión exigiendo la salida de Áñez. Y pregunta para Moira Suazo, ¿aprendió entonces, según lo que decías, la lección el movimiento al socialismo? Es decir, ¿no vamos a volver a ver a Bolivia como la vimos durante la pandemia de aquí a octubre? Yo creo que la sociedad boliviana ha tenido un aprendizaje, pero definitivamente es un proceso. Y realmente en esto para mí es interesante observar cómo desde la fundación del Estado plurinacional, es decir, 2009, desde que tenemos una constitución, hemos visto ya dos momentos de pacto que nos muestran el camino que está respondiendo a la pregunta ¿cómo podemos vivir juntos? ¿Cómo podemos vivir juntos? Tenemos que conversar, tenemos que sentarnos. Y eso no es tan fácil, es todo un camino, es todo un logro, yo diría. Y realmente no es solamente el movimiento al socialismo. Yo creo que son momentos difíciles y probablemente nos vamos a volver a encontrar. ¿Quién más tiene que tomar responsabilidades aquí? El movimiento socialismo aprendió sus lecciones, pero también ¿qué lección tiene que sacar el gobierno? El movimiento cívico de Santa Cruz, definitivamente. Los partidos tenemos que tener absolutamente claro que el país es con todos y la democracia es con todos. Interesante. Estamos en medio de todo esto también pensando qué va a pasar con Evo Morales. Él sigue teniendo un liderazgo respecto al movimiento del socialismo. También va a tener mucho que decir de aquí a octubre. Nos preguntamos, ¿pero qué tan fuerte sigue siendo Evo Morales desde Buenos Aires? Antes de los bloqueos era el líder indiscutible del MAS. Y realmente ha tenido mucha influencia en todo este descalabro y desarrollo en Bolivia. Sin embargo, ha sido tan brutal la situación de esto de los bloqueos que vemos que realmente el MAS ya no está tanto la unidad del MAS que conocíamos, el cual dirigía Evo Morales. Y hay sectores que se van separando un poco de Evo Morales. De todos modos, sigue siendo indiscutible su liderazgo y sigue siendo indiscutible que él tiene responsabilidad sobre la situación que se ha vivido en Bolivia. Liderazgo, pero ¿tiene credibilidad, Julio? Te lo pregunto pensando también en las acusaciones que hay en su contra, sedición, terrorismo, la violencia social que acaba de mencionar Ana también. ¿Crees tú que ese liderazgo pueda seguir siendo tan capitalmente importante para lo que resulte en octubre? Creo que precisamente el hecho de que él no esté presente en Bolivia es lo que puede permitir cierta regeneración en el MAS, que le ha impedido de forma voluntaria y consciente durante estos últimos años. El hecho de que quisiera presentarse como presidente es también un reflejo claro de que él no quería que hubiera nadie que lo sustituyera. Y precisamente, cuanto más tiempo esté él fuera, no sé si para el partido, pero para la regeneración del partido va a ser más positivo para los bolivianos el hecho de poder seguir votando al MAS sin tener que votar a Evo, si quieren votarlo. Y va a ser positivo para todo el país, pues una figura muy polarizante, es un presidente al que ahora se lo acusa de sedición, de terrorismo, pero que tiene muchas sospechas por parte de la población de presuntas corruptelas y por eso polarizaba ya al país cuando estaba allí. Y
el hecho de que esté fuera es tranquilizador, quizá. Mejor que esté fuera, dices tú. Que no Yo sé. creo que sí. Yo creo que sí. Sí, sí. Mejor que Da esté más fuera. estabilidad, sí. Mejor que esté fuera. Esa es una pregunta clave, definitivamente, porque claro, los que nos ocupamos con el análisis político, claro, los líderes son importantes porque son los que permiten ganar votos a los partidos, pero para mí es absolutamente claro que en el caso del movimiento al socialismo no estamos viendo un fenómeno, digamos, que ha ocurrido hace un par de años, hace 10 años. No. El movimiento al socialismo es el segundo partido con raíces que ha tenido Bolivia. Es el único partido nacional. Y verdaderamente, y ahí coincido contigo, Julio, le hace mucho bien que Evo Morales esté lejos. De hecho, para que sean posibles estos acuerdos, en un momento, con mucha elegancia, el movimiento al socialismo le ha dicho a Evo Morales, mira, te elegimos jefe de campaña. Un jefe de campaña no se elige. En realidad lo que le estaban diciendo, ¿sabes qué? No eres más candidato. Interesante. Eso le hace mucho bien al partido y ojalá sea así, porque la democracia boliviana pasa por la consolidación democrática del MAS. Y eso creo que tenemos que entenderlo todos los bolivianos. Sin embargo, afuera de todos estos partidos políticos, incluyendo el MAS, hay toda una masa gris, hablaba yo de bolivianos descontentos, de los indignados bolivianos que no creen en la política y que están pidiendo un cambio desde ya apolítico. Incluso hemos visto cuál era el denominador de las protestas del año pasado, en 2019, que eran fundamentalmente gente del MAS, ¿no? O sea, quiero decir, al contrario, no gente del MAS, sino gente de estas regiones urbanas que salían a las calles por primera vez a reclamar un cambio político ante la supuesta corrupción de Evo Morales, que todavía tiene que aclararse en tribunales. Ahora, sin embargo, son los sectores rurales los de la agricultura, los que se están manifestando para exigir que se fijen de una vez por todas en ellos. Es que los partidos políticos de verdad han olvidado a la gente. Y en todo este discurso y en este caos que vemos de Bolivia, se olvida a la gente. Hubo un crecimiento económico durante los 14 años de Evo Morales, indiscutible. Pero ¿qué pasó? ¿Mejoró realmente la calidad de vida de las personas? Vemos líderes del MAS que están llamando a la gente patria o muerte. O sea, ¿eso le estás ofreciendo a tu gente, muerte? Están todos radicalizando. Yanine Áñez también presenta, bueno, hay dos caminos aquí, el bueno, el mío o el del MAS. Y no se están fijando que la gente está sufriendo, y especialmente en este tiempo de pandemia. Es más, vemos escándalos de corrupción, no hay transparencia en el gobierno, qué se está haciendo con los créditos, qué se está haciendo con las donaciones. Y la gente está a su casa, está realmente esperando respuesta. Los bolivianos siguen viendo en blanco y en negro, dice tanto Moira también como Ana. Ese es el problema también, Julio Canto. Deberían ver más las zonas grises, rescatar más la civilidad de Bolivia que tanto necesita. Quizá ese sea el único camino y quizá sin necesidad de hacer campaña por él, porque en cierto modo no estuvo a la altura de las circunstancias en su momento, pero el único candidato que pueda resumir con cierta moderación esa necesidad de cambio que expresan muchos bolivianos sea Carlos Mesa, ¿no? Y por eso, en cierto modo, lo que vamos a ver en octubre va a ser una repetición sin Evo de las elecciones de octubre pasado, ¿no? Mesa es quizá ese político con una trayectoria académica que admiran muchos bolivianos, que pueda hacer de una transición en un mandato de 5 años si consigue ganar las elecciones, que permita que las otras fuerzas quizás se recompongan, se reestructuren, se perfilen de una forma diferente, encuentren otros líderes a los que estamos viendo ahora y quizá veamos unas elecciones mucho más tranquilas, no ahora en octubre, sino 5 años después, ¿no? Quizás sería un gesto de Yanine Áñez y Camacho hacia Mesa para recuperar un poco la estabilidad de que tanto necesita Bolivia. Sería el candidato de consenso que podría ayudar a Bolivia a salir de esto. Nos quedan 3 minutos, me avisen, y yo tengo que preguntarles qué es lo que no debería pasar de aquí a octubre, antes de las elecciones de Bolivia. ¿Quién quiere partir, Moira? ¿Qué no debería pasar? ¿Qué es lo que no debería pasar? Yo creo que es absolutamente importante que los bolivianos logremos observar el tamaño de lo que está en juego. Y definitivamente lo que no debería pasar es que se corten los espacios de mínima comunicación. Yo creo que la sociedad boliviana nos ha dado una gran lección. Esto, digamos, de que efectivamente están saliendo algunos actores dentro de la sociedad, yo diría que son todavía pequeños, por suerte. Y eso es una tendencia mundial, que está los absolutos extremos. Pero el grueso de la población boliviana va a votar, vota con su propia cabeza.
el electorado del MAS, ese electorado es el que no ha votado por Evo Morales. Y yo creo que esa es una enorme elección. Está pensando con cabeza propia, está pensando en el país y tiene esa convicción ciudadana que yo creo que estamos viendo en muchos lugares. Muchas gracias, Moira Suazo. A Ana Solís, ¿qué no debería pasar de aquí a octubre para que las cosas lleguen a buen puerto? El diálogo tiene que mantenerse. Definitivamente tiene que mantenerse el diálogo entre los diferentes sectores ciudadanos y realmente la gente tiene que ir a votar, no quedarse en su casa. Si tu pregunta es en negativo, bueno, la respuesta es no quedarse en sus casas, realmente ir a votar, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, es viable. Julio Canto, ¿qué no debería pasar, o si quieres ponerlo positivo, qué debería pasar para lograr, digamos, la estabilidad de aquí a octubre en Bolivia? Subrayo lo que dicen mis compañeras y añado que Bolivia no se quede sola. Eso no debería pasar. Las instituciones internacionales, Europa, la OEA, Naciones Unidas, deben apoyar, y recupero el tema del principio, al Tribunal Supremo Electoral para que todos los bolivianos estén seguros y convencidos de que lo que salga el 18 de octubre de las urnas es la realidad de lo que quieren ellos, para que haya tranquilidad en el país. Nos quedan 60 segundos. ¿Qué debe hacer en concreto la Unión Europea, hablemos de un país como Alemania, para apoyar este proceso democrático en Bolivia? Veeduría electoral. ¿Cómo? Veeduría electoral. Tecnología, observadores, más presencia. También Acompañar el proceso. Respetando la soberanía, por supuesto, de Bolivia. Pero si el Tribunal Supremo Electoral no puede llegar a todos lados, alguien debe llegar a todos lados para que no haya ni una sola sospecha de fraude. Julio Canto dice Bolivia no está solo, y nuestras invitadas también, Ana y Moira, dicen básicamente hay que confiar, hay que ir a votar y hay que tratar de mantener la calma de que hasta octubre, hasta que se resuelva esta situación. Ha sido meses muy complicados para Bolivia. Todos los países en América Latina están complicados, pero a Bolivia por esta inestabilidad política le ha tocado en especial. Así es que con este panel de a fondo hemos querido sobre todo sintetizar eso, decir una cosa también, un mensaje positivo, ¿no? Es decir, el Tribunal Supremo va por buen camino, puede garantizarse las elecciones. ¿Sí? De acuerdo. Sí. ¿De acuerdo? Acompañado. ¿Elecciones garantizadas? ¿Elecciones garantizadas al cerrar? ¿Sí? Esperamos que sí. Julio Cantos. Hay que creer. Hay que creer. Muy bien. Con esto nos despedimos. Somos Deutsche Welle y esto es A Fondo. Mi nombre es Jenny Pérez. Muchas gracias por acompañarnos y gracias por estar ahí. Hasta una próxima oportunidad. Chao.